Dios bendiga, amada iglesia, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Aquí su hermano pastor Basilio Rivera. Gracias por todas sus oraciones, gracias por cubrirnos, ¿verdad? En este tiempo que nos tocó vivir del mes pasado por una celulitis en la pierna izquierda. Los que pudieron verla. No ha sido nada fácil, ahora todavía estoy en recuperación. Ya no está como antes, definitivamente. Pero aún no puedo estar de pie mucho tiempo. Y aunque recuperando, pero estamos en el cuidado, o sea, cuidándonos para no tener que volver a recaer. Pero gracias por sus oraciones, ¿verdad? He estado orando por la iglesia, por ustedes. Pronto nos estaremos viendo con el favor de Dios, por el favor de Dios. Hay veces que no entendemos por qué pasan las cosas. Usted sabe cuál es mi lema. No entendemos incluso la voz de Dios en ocasiones. Yo quiero compartir una porción de la palabra con ustedes en esta noche. Ustedes van a verlo de día. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay veces que, aunque le sirvamos a Dios, confundimos la voz de Dios. No la entendemos en ocasiones. Hay veces que Dios nos habla y no entendemos. Y hay veces que el Señor nos llama la atención porque no entendemos su voz, pero en los procesos que nos toca vivir en la vida, son parte de los idiomas de Dios. Hay desiertos que son el idioma de Dios. Una forma de Dios hablarnos. Una forma de Dios que permite para que tú te detengas, para que empieces a escuchar la voz de Dios. Wow. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay veces que queremos escuchar la voz de Dios o que no queremos escuchar lo que en realidad Dios nos quiere decir. En otras palabras, quiero hacer lo que yo quiero. Quiero caminar como yo quiero. Quiero tener en mi agenda lo que yo pretendo. Pero en ocasiones Dios no lo permite porque esa no es la perfecta voluntad de Dios. Acuérdese que la voz de Dios nos instruye, nos dirige, nos corrige. Hay diferentes formas que Dios habla. Dice la Biblia en 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 al 10. Dice la Biblia que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni a la palabra de Jehová que había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová,
porque tu siervo oye. Y así le fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. La voz de Dios. Aunque ministremos en el templo, a veces que confundimos la voz de Dios. Vamos a llegar al momento en nuestras vidas que aunque estemos en la iglesia, no vamos a entender la voz de Dios. No la vamos a entender. Los procesos de la vida, Dios los va a permitir para Dios capacitarnos para un plan y un propósito. Escuchar la voz de Dios es bien importante. En ocasiones Dios permite el desierto, porque en el desierto no hay nada, no escuchamos nada. Nada nos distrae para poder entender la voz de Dios. La voz de Dios es la que nos dirige a tomar buenas decisiones. La voz de Dios está en las Sagradas Escrituras. Pero ¿sabes una cosa? Mira lo que le sucedió a Elías. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 1, del 11 al 13. Él le dijo, sal afuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová pasaba en un grande y poderoso viento, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? La voz de Dios. En el silbido apacible está. Cuando tú no te imaginas, hay veces que creemos que Dios actúa de una manera y Dios hace las cosas de una manera, que ya Dios tiene un patrón determinado de actuar. No es así. Confundimos la voz de Dios. Confundimos a la voz amorosa de nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Estamos siguiendo a Dios, creemos que estamos siguiendo a Dios en su perfecta voluntad. O estamos confundiendo la voz de Dios. Te aseguro que Jesús nos ama tanto que no va a permitir que tú y yo nos extraviemos, sino que nos va a detener en una forma de los lenguajes de Dios, en alguna forma del desierto de Dios, y ahí va a hablar nuestra vida, para que nos volvamos a enamorar de Él. Hay una porción de la palabra que menciona que te llevaré al desierto para volverte a enamorar. Wow. Todos nosotros vamos a entrar en ese proceso de vida. Todos nosotros vamos a entrar en el desierto. Todos nosotros vamos a ser probados y reprobados como el oro fino. Pero te aseguro que Jesús estará al lado tuyo y al lado mío. Para adelante, no se rinda, iglesia. Vamos a seguir hasta el último día que respiremos. Y si todavía estamos respirando, mire, es que todavía Dios tiene planes para contigo y conmigo. Escucha la voz de Dios. Y termino con esto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Aprende a escuchar la voz de Dios y síguelo. Sigue su propósito. Hay veces que creemos que estamos siguiendo su camino, pero no. Estamos contrarios a su perfecta voluntad. No nos depositamos completamente delante del Señor. Pero yo prefiero escuchar la voz de Dios y seguirlo al estilo de Dios que yo estar fuera de su voluntad. Voy a orar por ustedes, iglesia, como he estado orando todo este tiempo que he estado aquí. El arca de Noé, mirando la ventana. No ha sido nada de fácil. No ha sido nada de fácil. Voy a orar.
Padre Celestial, te presento a la iglesia de Oaxaca, Señor. Mira a los hermanos, las hermanas. Señor amado, te suplico en esta hora, Señor mío, que puedan escuchar tu voz, Señor, que tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Señor amado, te suplico en esta hora que bendiga a mis hermanos, Señor, los fortalezca, Señor, que aprendamos a escuchar tu voz. Señor, aleluya, tus ovejas, escuchamos tu voz y te seguimos, Señor. Ayúdanos a ser ovejas, Señor, a ser obedientes a tu sagrada palabra, a ser obedientes a tu estatuto, a ser obedientes a tu voz, Señor. Padre mío, a ser discípulos tuyos, Padre. Mira la iglesia de Oaxaca, ayúdalos, Señor, a cada uno, Señor, a seguir hacia adelante hasta el último día que dejemos de respirar. Padre, te damos gracias por la victoria que nos has dado, Señor. Te doy gracias, Señor, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tu gracia no importa por el proceso que estemos pasando. Te damos gracias, Padre. Gracias por Jesús. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Te doy la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Sigue para adelante. Nos veremos pronto, si así el Señor lo permite. Si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Les amamos en el amor de Jesucristo. Nos veremos pronto, con el favor del Señor. Dios les bendiga y gracias por sus oraciones. Les amamos.